Este es el intercambiador que nosotros vamos a utilizar para poder realizar nuestros cálculos. Este intercambiador, que cumple la función de condensador, está compuesto por dos pasos por los tubos y un paso por la coraza. Por aquí está el ingreso y la salida del fluido caliente, que es el vapor de agua, y por la parte superior tenemos el ingreso y la salida del fluido frío, que es el HFO, que se usa para calentar en este caso el combustible que va a ser ingresado en este caso a las unidades generadoras para poder generar la electricidad. Hola, somos el grupo número 1 y vamos a explicar el programa que hemos realizado en Excel para los cálculos y la determinación de muchos de los datos que hemos obtenido a partir de la ficha técnica del equipo, comparados con los cálculos que hemos realizado a partir de fórmulas aprendidas en clases. En este caso hemos utilizado un condensador que se encarga de calentar el combustible para la generación de energía eléctrica en una central termoeléctrica. Como base para los cálculos hemos utilizado una tabla de propiedades de agua saturada y una tabla de propiedades del fuel oil número 6, que es el combustible que se utiliza como combustible estándar en el equipo. La tabla de datos de agua saturada nos sirve para conocer muchos de los parámetros termofísicos del vapor de agua, que en este caso sería el fluido caliente, que se encarga de calentar el combustible, y la tabla de propiedades del fuel oil sirve como tabla de fluido frío para conocer muchas de las propiedades de este compuesto. A continuación hemos colocado los datos obtenidos por la ficha técnica del equipo, que nos van a ser utilizados para calcular, tales como el flujo másico, las densidades, la viscosidad, la velocidad, las temperaturas tanto de entrada como de salida de ambos fluidos, y los diámetros de la tubería, tanto interno como externo. Y como datos obtenidos por las tablas han sido datos que son requeridos para los cálculos, pero que no se han obtenido en las fichas técnicas, por lo tanto hemos tenido que utilizar las tablas adjuntadas anteriormente. Vale considerar que este es el caso de un condensador, que es un intercambiador de calor común, simplemente que en este caso no funciona como intercambiador de calor como tal, sino como un condensador, ya que una de las temperaturas de los fluidos se mantiene constante y lo que cambia es su estado. En este caso la temperatura del fluido caliente se va a mantener a 170.3 constante y va a cambiar su estado, y la temperatura de fluido frío, que en este caso va a ser el combustible, entra a 95 grados y sale a 155 grados centígrados. Como inicio de los cálculos, se calcula la variación de temperatura media logarítmica a partir de las variaciones tanto de temperatura 1 como de temperatura 2 mediante la ayuda del gráfico. Entonces, para esto se utilizó las temperaturas antes dadas, aplicando la fórmula de la temperatura media logarítmica, y nos arrojó un resultado de 37.64 grados centígrados. Debido a los datos que conocíamos, se procedió a calcular el calor haciendo uso del flujo másico del fluido caliente, que en este caso sería el vapor de agua, y la entalpía, obteniendo un resultado de 189.010 watts convertidos a kilowatts, 189.01. Y a partir de esta fórmula pudimos calcular el coeficiente de calor específico del HFO, que no se pudo obtener mediante tablas. Entonces lo único que realizamos fue un despeje de la fórmula, en el que se considera la masa del fluido frío por el coeficiente de calor específico del fluido frío con las temperaturas tanto de salida como de entrada, obteniendo un valor de 21.187.61 watts kilogramos grados centígrados. A continuación se procedió a calcular el coeficiente de convección interna externa para calcular el coeficiente global de transferencia de calor. Como se conoce, para calcular ambos coeficientes es necesario calcular el número de reinos para iniciar. Entonces, en este caso, para el coeficiente de convección interna se hizo uso de la velocidad del fluido caliente, que va a ser el que se transporta mediante las tuberías, el diámetro interno, la densidad del fluido caliente y la viscosidad dinámica del fluido caliente, obteniendo un valor de 270.393, que se considera, de acuerdo a los parámetros, como un flujo turbulento.
A partir de eso se aplicó una correlación de Nusselt en la que se utiliza un factor F que se pudo calcular dando un valor de 0.015. Esto aplicado a la fórmula nos dio un número Nusselt de 517.38. Entonces se puede calcular el coeficiente de convección interna reemplazando en la fórmula el número Nusselt, la conductividad del fluido caliente y el diámetro interno, arrojando un valor de 35.026.92 watts metros cuadrados grados Kelvin. Asimismo, se procedió a realizar para el coeficiente de convección externa, primero calculando el número de Reynolds, pero en este caso se utilizó la velocidad del fluido frío, la densidad del fluido frío y la viscosidad dinámica del fluido frío y el diámetro externo, dando un valor de 99.03 que se considera como flujo laminar. Se procedió a aplicar una correlación de Nusselt para flujo laminar con un área completamente desarrollada, arrojando un valor de 63.59. Y esto reemplazado en la fórmula para calcular el coeficiente de convección interna dio un valor de 751.62 watts metros cuadrados grados Kelvin. Entonces, aplicando la fórmula del coeficiente global de transferencia de calor, nos da un resultado de 735.83 watts metros cuadrados grados Kelvin. Y a continuación se procede a calcular el área transversal. En el área transversal se hace uso del calor calculado al principio, el coeficiente de convección global calculado anteriormente y la variación de temperatura media logarítmica, que eran datos que ya teníamos anteriormente aquí. Entonces solamente se procedió a reemplazarlos en la fórmula, dando un área transversal de 6.82 metros cuadrados. El área superficial total se calculó a partir del flujo másico del fluido caliente, la densidad y la velocidad, dando un resultado en metros cuadrados de 0.0046. Y entonces se pudo calcular el número de tubos a partir del área superficial total multiplicada por 4 dividido para pi por el diámetro interno al cuadrado, dando un número de 58.96, es decir, 59 tubos en total, cada uno de los tubos obteniendo una longitud de 3.68 metros, pero se considera que esta longitud debe de ser dividida para los dos pasos que posee el condensador, en este caso en su estructura, dando una longitud por paso de 1.84 metros. Como resultados, hemos realizado una comparación de los parámetros tanto de la ficha técnica como de los cálculos. En cuanto al calor transferido, existe un calor transferido en la ficha técnica de 188.98 kilowatts y en los cálculos de 189.01 kilowatts, obteniendo una mínima variabilidad en los resultados. En cuanto al coeficiente global de transferencia de calor, se obtiene un resultado de 733.8 en la ficha técnica y 735.83 en los cálculos realizados. Asimismo se obtiene un valor un poco superior, pero está un poco semejante al de la ficha técnica del equipo. Y por último, la longitud de los tubos, dando una longitud en la ficha técnica de 1.50 metros y en los cálculos realizados de 1.84 metros. Son longitudes aproximadas. Pueden haber variado los datos debido a diversos factores, tales como las tablas de valores que se pudieron obtener mediante la búsqueda en diferentes bibliografías, y tal vez también por el rendimiento del equipo, que posee un porcentaje de ensuciamiento del 22%, lo cual disminuye un poco su rendimiento total. Bueno, ese ha sido el trabajo realizado por el equipo. Muchas gracias.